Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Hola, ¿qué tal, compañeros de Radio ESAP? Bienvenidos a este espacio de conexión territorial, donde la territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Bichada y Amazonas presenta hoy un tema muy importante, y es el tema de investigación y cómo, digamos, desde un grupo muy especial de investigación de la territorial, pues se vienen tejiendo cosas interesantes en esta materia. Este es un espacio, por supuesto, que responde a la intención desde los diferentes espacios de comunicaciones de poder resaltar todo lo que tiene que ver con la investigación desde las territoriales, y por supuesto que esta territorial, que es la más grande de todo el país, pues no se podía quedar atrás. Pues estamos con unos invitados que hacen parte precisamente del grupo de investigación de la territorial, que tiene por nombre Territorio, Desarrollo y Administración Pública, que fue creado muy recientemente en el 2020, pero que ya presenta unos resultados bastante importantes y que merecen que en este espacio podamos hablar precisamente de ellos. Estamos con varios invitados, estamos con el profesor Omar Rey Anacona, estamos con la profesora María Magdalena García Alfonso, también con el docente Juan Manuel González Trujillo y con el profesor Wilson Eduardo Márquez Rojas. Ellos están aquí con nosotros, pero detrás de ellos también hay otras personas que hacen parte de este equipo de trabajo que se ha podido conformar en el marco de este grupo de investigación. Recordemos, Territorio, Desarrollo y Administración Pública. Bienvenidos, profesores, a este espacio. Muchas gracias por atender la invitación de Radio ESAP, y empezamos con el profesor Omar, que es como el fundador de este espacio y de este equipo, para que nos cuente precisamente sobre esos orígenes y sobre cómo surgió este grupo de investigación en la territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Bichada y Amazonas. Buen día, gracias por el espacio. Bueno, la territorial Meta siempre ha trabajado investigación con otros grupos, buscando el aval, grupos de otras territoriales. Entonces, con los docentes de cátedra, porque hasta ese momento yo era el único de carrera, decidimos crear un grupo propio de la territorial que ya venía trabajando en otros espacios, y a la luz de la convocatoria de la antigua Facultad de Investigaciones, presentamos la propuesta de investigación, un proyecto sobre la vía al llano, y allí pues el aval que nos dieron fue como grupo recién creado, lo conformamos con el aval de la escuela y lo registramos en Colciencias. En ese momento pues era el paso de Colciencias a mis ciencias, al ministerio mismo, y se fundó el 20 de octubre del 2020 con ese proyecto de investigación. Iniciamos el proyecto se llamó las vicisitudes de la gestión pública en la construcción de la carretera Bogotá-Villavicencio, un proyecto que tuvo 2 fases y pudo involucrar a docentes, egresados y estudiantes. Entre los docentes que nos acompañaron, eran catedráticos, y poco a poco participamos en las siguientes convocatorias para llevar a cabo otros 2 proyectos más, como fue el proyecto de Administración Étnica Intercultural en 7 departamentos de la Orinoquia, a cargo del profesor Juan David Kitian, que entró como profesor de carrera, y él también vinculó a otros profesores, egresados y estudiantes que hacen parte de nuestro grupo. Y luego participamos en la misma convocatoria para trabajar el proyecto que ya se terminó de la navegabilidad en Colombia, el caso de los llanos orientales, y nos acompañaron pues los profesores Magdalena, Wilson también, Claudia,
Otro profesor de formalidad también nos estuvo colaborando, tanto en ese como en la Vía Llano. Y ahora estamos trabajando un proyecto de carrera administrativa en Colombia para presentar una propuesta de reforma a la ley 909. De modo que hoy día pues tenemos casi 17 integrantes entre profesores de carrera, de cátedra, egresados y estudiantes, con los que hemos venido trabajando, además de los proyectos de la convocatoria, otras iniciativas, porque quisimos ampliar el espectro de participación con ministerios. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 propuestas que están pendientes de ejecución o de aprobación, como el tema de patrimonio documental de Villavicencio, que está un proyecto habilitado, pero que estamos esperando que se apruebe su financiamiento, y un proyecto sobre saberes ancestrales en 3 departamentos del Amazonas, y ahí pues tenemos otro grupo de 28 autores que involucramos. Estamos esperando que se apruebe, y recientemente acabamos de presentar una propuesta sobre ordenamiento territorial para la convocatoria actual, de modo que el grupo se amplía los horizontes, está dentro de su plan de trabajo, de su meta de trabajo, y recientemente con la convocatoria de medición de grupos de investigación pues quedamos reconocidos, lo cual dicen los expertos es un logro, porque el grupo pues apenas tiene casi medio de 5 años, y que queda reconocido ante el ministerio es un logro, pero hicimos la reclamación para que sea categorizado en C por lo menos. Profe, bueno, digamos que antes de irnos un poco como a datos más actuales, usted decía que antes, digamos, habían varios docentes, investigadores de la territorial que trabajaban en grupos muy dispersos. Lo que ustedes hicieron fue decir, venga, hagamos uno de la territorial propio y reunámonos todos y conformemos este espacio para generar investigación que nos aporte a la territorial, y obviamente pues del que puedan hacer parte los estudiantes. Básicamente, digamos, así fue como surgió y como la idea de conformarse en ustedes como grupo. Sí, la territorial tenía antes un profesor de carrera, que es el profesor Wilson Ladino. Yo reemplacé, y desde que me acuerdo yo, desde 2004, pues ese profesor con los profesores de cátedra, yo estaba en ese momento de cátedra, siempre los presentamos a convocatorias, pero con el aval de otros grupos de Bogotá, de otras territoriales. Entonces fue cuando, bueno, yo llego aquí a la territorial ya como de carrera, y tenemos un proyecto de investigación, ¿no?, sobre el tema de medio ambiente en Villavicencio. Estaba la profesora Magdalena, estaba Ariel y otros colegas y otros estudiantes. Y entonces fue cuando, con el tema de la convocatoria y el paso de Facultad de Investigaciones a su Dirección Nacional de Investigaciones, pues decidimos crear el grupo de la territorial, porque no había, y eso permitió por supuesto que la territorial tuviera formas de medirse, porque antes se medía en términos de proyectos, ahora se puede medir en términos de investigadores, su clasificación, en términos de grupos, su clasificación, y otros parámetros que me parece que pueden dar mejor cuenta de lo que hacemos en términos de investigación. Y eso ha permitido que también los colegas vinculados permitan estudiantes, vincular estudiantes, egresados, y eso me parece que ha ampliado las posibilidades. Ahora, hacia el futuro se prevé más propuestas y más integrantes al grupo. Profe Magdalena, un poco en sintonía con lo que dice el profe Omar, y es qué tan valiosa, qué tan importante es la participación de estudiantes en estos espacios para su formación, y el aporte que desde la academia y de lo que ellos están recibiendo académicamente le aportan a esas investigaciones. Bueno, es fundamental. Primero, muchas gracias. Y les comento, es fundamental que los estudiantes estén vinculados a estos procesos. Definitivamente, la piedra angular de un país, del desarrollo de un país, radica en una educación que se articule con la producción de conocimiento. Si no hay producción de conocimiento, no hay prosperidad, no hay progreso, porque sobre el conocimiento es que se tienen, pasos, no certezas, porque siempre habrá incertidumbre, y sobre la incertidumbre es que hay que aprender a gestionarla para poder seguir adelante. Pero es sacar a los estudiantes de ese lenguaje cotidiano, de ese lenguaje común, de ese lenguaje, y empezar a conectarlos con esos marcos conceptuales, esos marcos teóricos, pero también articulados a una realidad empírica
Entonces, un joven no puede llegar a la realidad empírica sin tener en su cabeza también una articulación con la parte conceptual y la parte teórica. Entonces, ese es un proceso que, como no es visible, nosotros no nos damos cuenta, pero finalmente los procesos de investigación a eso conducen, a esa conexión, donde cerebralmente hay una serie de conexiones neuronales, sinapsis continuas, donde el muchacho empieza primero a encontrarse con preguntas bien formuladas, o digamos con un sentido menos común, una pregunta que no es común, que no es evidente, como si es cierto que su merced tiene una blusa azul. Pues es obvio, ¿para qué investigamos sobre eso? Entonces nosotros tratamos de formular preguntas que el estudiante empiece ya como a reestructurar su cerebro también, y todos nosotros también tenemos que hacer ese proceso permanentemente. Entonces ellos van avanzando en ese proceso, y creo que el resultado es ese avance conceptual, teórico y empírico para generar un conocimiento concreto que puede ir direccionado desde la dimensión cuantitativa hasta la conexión con elementos o dimensiones cualitativas para la comprensión cuantitativa, porque podemos explicar en datos, números, cifras, todo lo que implica la investigación, y ellos van aprendiendo que la estadística es supremamente importante, pero también que la conceptualización, la categorización, el análisis, la síntesis, digamos, la proyección es fundamental en la parte, digamos, cualitativa de la investigación para producir conocimiento. Entonces, y lógicamente nosotros pues no siempre podemos llegar a una tercera dimensión valiosa con ellos, que es la de la transformación de las realidades. Pues llega hasta la propuesta, pero creo que lo valioso de este grupo es que estamos siempre intentando salirnos de los simples diagnósticos, ¿no? Con ellos, para aprender a hacer propuestas, lo que Omar decía al comienzo, después de todo este proceso de comparativo de 10 países, por ejemplo, para establecer luego un diálogo profundo con la situación de Colombia sobre carrera administrativa y la meritocracia. Ahí es donde, digamos, se tienen como las posibilidades, digamos, de hacer una propuesta contundente para ver si se fortalece, si tiene cabida, digamos así, estatal, que sea acogida la propuesta para poder darle un fortalecimiento mayor a la actual carrera administrativa en Colombia, que tiene algunas dificultades, pero muchos avances, pero muchas dificultades comparado con otros países, por ejemplo con Chile, que tiene la delantera hasta ahora. Profe, ¿qué tan difícil es o ha sido lograr que los estudiantes se involucren en la investigación, que la investigación haga parte de alguna manera de sus vidas, o sea, que los estudiantes se apropien de esta manera de hacer investigación, porque pues digamos que eso no es para todo el mundo? Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes como docentes lograr penetrar a los estudiantes para que ellos digamos, acojan la investigación como parte de su formación académica? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero no porque los escojamos, sino porque ellos mismos se escogen. En realidad, creo que el problema es un problema estructural de la educación. Es el tema de una educación inútil que no fomenta el pensamiento, que no fomenta la reflexión crítica, que no fomenta la propuesta, la capacidad propositiva, sino que más o menos la repetición y todo un poco como, digamos, no hay suficiente profundidad en los temas y en la formación de asignaturas básicas, ¿no?, que tienen que tener los estudiantes. Por tanto, algunas veces los estudiantes pueden optar por escoger otras formas para graduarse diferentes a la investigación. O, por ejemplo, una práctica les resulta más fácil, por ejemplo, otro tipo de cosas según las opciones que estén establecidas en el reglamento. Pero el quid del cuento está en que saber leer y saber escribir, que parece simple, ahí está. Cuando un estudiante no le pone la tilde a una palabra, es distinto que el estudiante escriba Peña
y lo que iba a decir tenía. Porque hay dos, una es un platelminto, una tenia es un platelminto, un gusano que se aloja en el intestino y otra, o sea, se cambia totalmente el sentido, el contexto, la dirección hacia donde se quiere. Entonces, pero también tenemos fe, digamos en el buen sentido de la palabra, de considerar que con los que se quieren aliar a estos procesos, vamos para adelante con ellos. Esos muchachos dan muy buenos resultados. Los que se comprometen van para adelante, se quedan se suben al bus los que realmente están interesados y esos van adelante. Los que les gusta el cuento de alguna manera. Sí. Hablemos un poco con el profe Juan Manuel de las investigaciones que se han realizado, digamos, como los principales hallazgos que ustedes destacan en esas investigaciones, que a partir del 2020 en la creación del equipo, pero que ya ustedes han logrado consolidar tres investigaciones. Tenemos 3 y con esta 4. 3, más o menos, para que nos cuente como los principales hallazgos y los aportes que esas investigaciones le generan no solamente al territorio, sino también al país. Claro que sí. En primer lugar, abordamos el tema de las vicisitudes de la construcción de la vía Bogotá-Villavicencio, y en esta nos dimos cuenta, uno, que ha sido un proceso eterno, ¿sí? Que es una vía que se viene construyendo desde por allá, desde 1800, ¿sí? Y hoy ya ha entrado en el siglo XXI, todavía no se ha acabado. Esa investigación va a estar vigente por muchos años imagínalo. más. Y bueno, y desde allí pues se desprendieron una serie de hallazgos, entre otras pues el impacto, digamos, que se ha tenido en la implementación de esa vía dentro del territorio. Vemos cómo se han afectado, digamos, poblaciones como Guayabetal, aquí nomás cerquita a Villavicencio, en la medida en que allí ya había, digamos, un comercio consolidado, porque la vía era de doble sentido, y al quedar en un solo carril, pues disminuyeron las ventas y muchos de los negocios se vieron afectados. Eso, entre muchas otras cosas, pues, que comienzan a aparecer en el transcurso de la investigación. También la implementación de instrumentos de gestión del territorio, como por ejemplo la enajenación de predios, ¿sí? Que aunque están contenidos en la ley 388 del 97, son instrumentos que poco se conocía o que no se tenían, digamos, como en cuenta para propiciar, digamos, como el desarrollo territorial. Entonces, desde allí comienzan a implementarse estos instrumentos, y se dieron, digamos, muchos casos de diferente índole enmarcados dentro de esos procesos de enajenación voluntaria, por vía administrativa y otros temas, pues, que se abordan desde allí. Luego, en un segundo ejercicio que se realizó sobre la navegabilidad, pues, del río Meta, bueno, se encontraron también que, entre muchas otras cosas, se encuentra que tenemos, digamos, un atraso en la visión, digamos, como desarrollo del territorio, que no nos ha permitido entender y ver, digamos, esos afluentes hídricos como vías de desarrollo local, como otros países, digamos, como Estados Unidos, donde el Mississippi, por el Mississippi, digamos, se transporta gran parte de la carga agrícola, ¿sí?, de los Estados Unidos, abaratando los costos, agilizando procesos, y bueno, eso, digamos, frente a ese. Y actualmente estamos desarrollando, pues, una investigación que tiene que ver también con el desarrollo, pues, de el modelo de contratación estatal, ¿sí?, y de todo este tema, pues, del servicio civil, de carrera administrativa en Latinoamérica. Entonces estamos haciendo un comparativo entre varios países, y desde allí pues hemos encontrado y hemos tenido también algunos hallazgos importantes. Por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando el tema
de Argentina y Bolivia, nos damos cuenta pues que Argentina ha sido el precursor, ¿sí?, de la implementación de un modelo, llamémoslo weberiano, en Latinoamérica, ¿sí? Y desde allí pues eso. Dentro de todos estos procesos también quiero añadir que es importante también, digamos, como el tema de la investigación, donde el docente pueda llevar, digamos, esos casos de experiencia al aula y desde allí pues motivar a los estudiantes no solo para que sigan haciendo investigación, sino pues para que se entusiasmen con la parte académica. Entonces eso es, digamos, como muy llamativo, no solo para los estudiantes, y reconfortante pues para uno como docente. Bueno, profe Wilson, bienvenido también a este espacio de Radio ESAP y quiero preguntarle a usted específicamente por las líneas de trabajo. Digamos que a veces uno siente que hay grupos de investigación que se dedican especialmente a unos temas, no sé, por ejemplo, temas de paz, temas de derechos humanos, pero aquí siento que hay como una variedad en las temáticas, es decir, no hay como un tema central, un eje central, sino que, o sea, ¿cómo eligen ustedes o cómo determinan las temáticas a investigar? ¿Cuál es como ese trabajo previo que se hace para decir, mire, este tema está interesante, abordémoslo y hagámoslo como parte de las investigaciones del grupo? Primero que todo, pues le quería comentar, nosotros como administración pública nos enfocamos básicamente en unas líneas de investigación ya establecidas por la misma universidad. Sobre esa base, nosotros miramos las propuestas, se miran qué tipo de trabajos se pueden realizar y se presentan las distintas propuestas a la subdirección de investigación. Entonces nos basamos precisamente con esa reglamentación que existe del nivel central. Eso por un lado. Por el otro lado, pues a nivel de pregrado y de posgrado, obviamente existen unas líneas de investigación en las cuales los alumnos, en este caso, mi caso especial, como posgrado, tuve una línea de investigación en la cual me enfoqué en una línea de desarrollo del territorio de la administración pública y por la cual me guié. Pero también existen otra serie de líneas en las cuales, pues, para eso existe un líder de grupo de investigación en el que, pues, con él se logra determinar qué tipo de línea, qué tipo de trabajo o qué propuestas se deben hacer para presentarles y que posteriormente puedan ser, avaladas para seguir con el proceso de investigación. Ok, profe, ¿qué tanto porcentaje de estudiantes hay en este momento haciendo parte del equipo? Como digamos, hablándolo en porcentajes, porcentaje de docentes, porcentaje de estudiantes. Siempre hay estudiantes, pero cuando no se tiene estudiantes, digamos, de cuarto, a partir de cuarto, que es lo que la sustitución pues, solicita, que ahí siempre son estudiantes son de grado o de maestría, ¿no? Entonces, en estos momentos vinculados, pues básicamente ya todos se han egresado, ¿no? O están por egresar. Por ejemplo, el caso de Gabriel León, que es estudiante que trabajó con el proyecto de admisión étnica, pues ya presentó su monografía. Entonces, digamos que ellos hacen un ciclo como estudiantes de grado y quedan vinculados al proyecto si hay posibilidades como auxiliar. Ahora, claramente, pues la subdirección ha pedido que vinculemos a estudiantes, está en sus convocatorias, y claramente la idea es que los estudiantes hagan este proceso y terminen como auxiliares, incluso ya como egresados puedan ser asistentes, permitiendo con eso pues tener un diálogo mucho más amplio en nuestras investigaciones. ¿Qué viene para el grupo? ¿Cuáles son, digamos, como las expectativas? Entiendo que hay como lo veníamos hablando, una investigación en curso. ¿Qué otros temas de investigación de pronto tienen por ahí como en el tintero? O de pronto la participación del grupo de investigación en algún evento. ¿Qué viene a futuro para el grupo
de investigación de la territorial? En la medida en que la escuela permita que los profesores de cátedra, los egresados, los estudiantes puedan también hacer trabajo de campo, eso amplía bastante las posibilidades de la investigación. Lo digo porque el grupo, pues, como lo dice sus nombres, sus 3 nombres que lo han creado, pues ha ampliado su rango de temática. Ahora, por ejemplo, aparte de esos proyectos que hemos comentado, pues estamos trabajando todo el tema de memoria y patrimonio histórico de Villavicencio, y con eso nos permite vincular a actores externos. En el caso del patrimonio de Villavicencio, pues ahí tenemos la posibilidad de vincular a un actor que ha sido histórico, el maestro Constantino Castiblanco, que todos conocemos por su trabajo fotográfico de más de 3 décadas, y eso permite también vincular más actores que no son de la escuela, pero que alimentan bastante la investigación. Está el tema, como le decimos, de este proyecto de Ministerio de Ciencias, con conocimiento ancestral en Guaviare, Guainía y Vaupés. Creo que se amplió para Putumayo y para Amazonas, y allí tenemos un grupo de 28 actores de la escuela, entre estudiantes, egresados, profesores de cátedra y de carrera, que podemos aportar bastante como aliado del proyecto que lo lidera la Universidad de Manizales. Y estamos ahora con esta propuesta de ordenamiento territorial en Colombia para actualizar los POT de los departamentos en Colombia, y vienen otros temas, otras líneas que abren desde los diferentes conocimientos que tiene la administración pública como disciplina, como son la economía, como son la antropología, la historia, la sociología, en fin, incluso la geografía, y, ¿por qué no?, también las ciencias de datos. Todos esos elementos van a permitir que el grupo tenga más miembros de diferentes profesiones y más actores que puedan alimentar la investigación. Nosotros creemos que la investigación debe estar enfocada hacia formación de líderes, no solamente en la escuela, sino por fuera de la escuela, que permita las transformaciones, porque de lo contrario esto sería letra muerta. Entonces, investigar es para transformar, es lo que hemos tratado de hacer, sino que como el grupo es tan reciente, pues creo que hemos avanzado bastante en identificar de forma crítica estos temas que creemos no se investigan en Colombia y que están asociados. Por ejemplo, el grupo, se olvidó decir, el grupo el año pasado fue el fundador, fue el que llevó a cabo la cátedra Guillermo Nanetti, en su versión que se llamaba Gobierno, Ciudadanía y Pacto Colectivo. Ahí estuvimos profesores que aquí nos acompañan y otros profesores de otras territoriales, que permitió viajar por todas las territoriales para precisamente hablar del plan de desarrollo, pero en 3 líneas: investigación, docencia y extensión. Y la extensión terminó en proyectos que los miembros, los estudiantes que tomaban este curso aplicaban en sus territorios, y resultaron 98 proyectos. Eso fue una cosa que la escuela aún no analizaba. Entonces, ese tipo de actividad es la que el grupo pretende llevar a cabo en los próximos años. Pues, profes, muchas gracias por este espacio, por el tiempo, por compartir con nosotros, digamos, esos temas tan importantes. Esperamos que desde Radio ESAP y desde todas las plataformas de comunicaciones de la escuela, pues podamos ser multiplicadores de toda esta información y de todos estos trabajos que, por supuesto, como dice el profesor Omar, merecen ser reconocidos y merecen que la comunidad, no solamente de la universidad, sino a nivel general, pues conozca. Muchísimas gracias, y recuerden que siempre Radio ESAP es su casa y estamos aquí para visibilizar todo lo que estamos haciendo. No, pues muchísimas gracias por su actividad también de difundir esto, que la verdad cuando se queda en NN pues no existe, no tiene nombre, y cuando se difunde es cuando la gente va entendiendo que hay algunos movimientos distintos al simple ejercicio de enseñar y aprender, porque no se trata de eso, ¿no es cierto? No, gracias a todos, y bueno, invitar a todos los estudiantes, no solo de la Territorial Meta, sino a nivel nacional, para que se sumen a estos procesos de investigación que son tan importantes y que nutren pues el proceso formativo. Bueno, muchísimas gracias, y de todas maneras a los que nos escuchan, pues invitar a todo el estudiantado que se animen a investigar, y sobre todo pues también a las directivas de la subdirección de investigación, de que nos tengan en cuenta en todos los proyectos que nosotros hemos intervenido acá en la territorial, para que sean visibilizados y multiplicados y poder ser referentes en el tema de investigación. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio.
Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública.